Dios te bendiga. Hoy día vamos a hablar de dos ejemplos que nos enseña la palabra de Dios en Mateo 7, 24 al 27. ¿Ok? Aquí habla, el Señor Jesús está hablando, ¿verdad? Entonces Él está hablando acerca de cualquier persona, ¿no?, que va a edificar una casa, ¿no? Entonces nos da dos ejemplos, el ejemplo de lo bueno y el ejemplo de lo malo. ¿Ok? Empecemos con el ejemplo bueno. En Mateo 7, capítulo 24 al versículo 27, ¿ya? Entonces, tenemos, en el ejemplo de lo bueno, dice que cualquier persona de nosotros que queremos edificar algo, por ejemplo, dice que debemos oír la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El versículo 24 dice, el que me oye. Es un ejemplo bueno para escuchar la palabra. Después, en el mismo versículo 24 dice, y las hace. El que oye la palabra y las hace. Quiere decir que debemos aprender a obedecer. Luego también tenemos que hacer el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Es que edificó. Este hombre bueno estaba edificando una casa y dice la palabra de Dios que estaba haciendo un buen trabajo, estaba edificando. Pero lo interesante aquí, ¿qué carácter tenía este señor? ¿O qué carácter tenemos que tener nosotros si no es el que debemos de tener, que es el prudente? ¿Quién es una persona prudente? Una persona cautelosa, una persona tranquila, una persona que actúa con un buen sentido. ¿Ok? El buen sentido es una persona prudente. Entonces, tenemos que hacer un buen cimiento. Todos que queremos hacer una casa tenemos que tener un buen cimiento. No lo podemos hacer sobre cualquier cosa. Tenemos que tener un buen cimiento y aquí habla de la roca. Este hombre, esta persona, hizo su casa sobre una roca. Y la roca simboliza para nosotros el Dios eterno. ¿Ok? La roca simboliza al Dios eterno. ¿Ok? ¿Y cuál es la permanencia? Cuando este hombre, cualquiera de nosotros podemos edificar una casa, si la sabemos edificar sobre la roca, entonces dice aquí la palabra que esa casa no cayó. ¿Qué simboliza la palabra no cayó? Es la permanencia. Cuando uno permanece, cuando uno edifica su casa sobre la roca, sobre ese Dios eterno, va a tener la firmeza y nunca le va a suceder nada mal. ¿Ok? Este es el ejemplo de lo bueno. El ejemplo de lo malo está en los versículos 26 al 27. Dice que este señor solamente escuchó la palabra. O sea, le entró por acá y le salió por allá. No le tomó atención, simplemente oyó, qué interesante, pero nada más. ¿Qué pasó con este señor? Él solamente al oír así nomás, de pura gracia, de pura casualidad nomás, entonces hizo que no tuviera práctica en la palabra. Le faltó práctica en la palabra, porque el que escucha la palabra y no la hace, entonces no es un hombre práctico, pues porque le va a faltar mucha práctica de lo que debería, no solamente aprender con el conocimiento, sino en las acciones. Después sí dice acá que él edificó sobre la arena, o sea, quiere decir que hizo un mal trabajo, pues. Porque ninguno va a poder hacer una casa sobre una arena, tiene que hacerlo sobre una roca, porque esa roca, ¿no?, esa casa va a permanecer y nunca se va a caer. Luego dice que él tuvo un mal carácter. Dice que este hombre, en el versículo 26, si no me equivoco, dice que él era un hombre, acá está, insensato. ¿Quién es una persona insensata? Bueno, una persona insensata es que no tuvo cabeza, no tuvo conocimiento, no era un hombre cauteloso, no era un hombre prudente, no tenía cuidado simplemente. Entonces, este hombre era un insensato. Después, ¿por qué era insensato? Porque hizo un mal cimiento. ¿Sobre qué él edificó su casa? Sobre la arena. La arena simboliza lo temporal. Y él no tuvo cuidado de hacer una casa bien puesta sobre la roca. ¿Y qué pasó? Vino la destrucción, vino las grandes tormentas, la lluvia, el viento, como dice la palabra, y grande fue su ruina. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos dos ejemplos, de lo bueno y lo malo, que nos enseña el Señor Jesús. La pregunta del billón, mi querido amigo, hermano, es: ¿cómo vives la vida cristiana? ¿Con qué ejemplo vives? ¿Con el ejemplo bueno o con el ejemplo malo? Te lo dejo para que lo pienses.